Estos ya estos vasitos ya van a tener otras características, ya no van a ser así los grandes negativos, como ahora. Empezando por el Helicobacterium, este es un microorganismo como lo mencionamos, es un microorganismo que no va a tener con la coloración general. Esto va a ser una de las características. Como le dije, este es un microorganismo que no va a tener con la coloración de general. ¿Y de qué va a depender? También de las características de su pared bacteriana, que va a tener bastantes compuestos séricos, lipídicos, que van a hacer totalmente impermeable la pared frente a cualquier tipo de colorante. Y esa va a ser una de las características. Pero también va a ser, otra de las características es que va a producir una infección a nivel de lo que es el pulmón. Y siempre la infección primaria va a ser a nivel de pulmón. Por lo tanto, se requiere por vía aérea. Y una vez que ya infecte el pulmón, o solamente infecte el pulmón, o puede pasarse a otros órganos, como es el riñón, intestino, al sistema nervioso central, a la piel, en el caso de las mujeres, la mama, etcétera, etcétera. Puede afectar cualquier órgano. Y esa también es una de sus características. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer de la tuberculosis? Por lo menos de lo que es el Helicobacterium tuberculosis, porque hay más especies de Helicobacterium, como vamos a ver más adelante. Pero específicamente, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Desde el aspecto clínico, por la clínica producida a nivel del pulmón, principalmente. Porque este microorganismo, ¿qué es lo que va a producir? En lo que es su fisiopatología, granulomas. Y estos granulomas después pueden juntarse y pueden producir abscesos, cavernas, a nivel de lo que es el parénquima pulmonar. Y todas estas patologías van a producir signos característicos a nivel de lo que es el examen clínico. El diagnóstico microbiológico es el que vamos a hacer acá nosotros, y es en base a la detección de este microorganismo, ya sea que lo observemos a nivel de lo que es la microscopía, o también a nivel de lo que es el almacenamiento a través de medios de cultivo. Y ahora también lo que está ahora en boga, lo que está ahora pues bastante difundido, es el uso de las pruebas moleculares. Vamos a detectar ese microorganismo por pruebas moleculares. Ya desde el tiempo de Hipócrates ya este microorganismo estuvo presente y producía esta clínica principalmente a nivel pulmonar. ¿Cuáles serán estos síntomas? También puede producir síntomas generales. ¿Cuáles son? Fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna y los síntomas de afectación local de acuerdo al órgano que se está infectando. Eso no tienen que olvidarse, porque todos los pacientes que van a tener tuberculosis van a requerir esto. Pero también, ¿qué les van a decir? Que van a presentar una tos que es mayor en lo que es de duración, más de 15 días. Y ese síntoma les debe hacer a ustedes también hacer sospechar de que este paciente puede estar infectado por el Helicobacterium tuberculosis. Tos crónica y lo que es la hemoptisis. ¿Hemoptisis qué es? La expectoración con sangre. Esa es otra característica. Ese es en el caso, en la mayoría de casos, que son personas inmunocompetentes como nosotros. En los inmunosuprimidos pueden haber hallazgos bastante atípicos, distintos a lo que hemos mencionado. Y en lo que es la radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Principalmente infiltraciones. A nivel del parénquima pulmonar. El diagnóstico microbiológico, como le dije, lo más convencional es que nosotros podamos detectar este microorganismo, observarlo en las muestras de estudio. Pero también, ¿cómo lo vamos a poder observar? A través de una coloración especial, que es la coloración de que está escrito. Así se escribe. De Sill-Nielsen. Vamos a ver que esta coloración va a tener como colorantes a la carbolfucsina, o también conocida como fucsina básica fenicada.
Ese es un colorante. El otro es el azul de metileno. Y el decolorante que va a tener esa coloración es el alcohol ácido, al 3%. Entonces esos son los tres componentes de esta coloración de Sierre-Nielsen. 2 colorantes y un decolorante. Siempre se confunde con el decolorante de la coloración de Gram. Se dan cuenta que este decolorante es distinto. Este es alcohol ácido. El de la coloración de Gram, ¿cuál era el decolorante? Alcohol acetona. Alcohol. Entonces el diagnóstico microbiológico lo vamos a hacer por esta prueba, por esta coloración. ¿Qué vamos a hacer? Una lámina por objetos, vamos a hacer el extendido de la muestra de esputo de cualquiera de ustedes, que ahora vamos a hacerlo acá. Y después podremos hacer todo el procedimiento de conversión que ya les voy a indicar. ¿Cuál va a ser la característica? Si es que hubiera micobacterium tuberculosis, que los bacilos van a retener este colorante, que tiene ese color rojo, ese color fucsia. Entonces los bacilos vamos a ver de color rojo o fucsia. ¿Y por qué? Porque tiene ácidos micólicos. Más que todo iba a decir por qué propiedad. Bacilos alcohol resistente. Alcohol ácido, por el alcohol ácido, resistencia que tiene el bacilo. Y esa propiedad de alcohol ácido resistente la vamos a evidenciar en esta coloración. Y eso ya lo vamos a evidenciar ahora. Entonces vamos a hacer el diagnóstico microbiológico por el procedimiento que es la baciloscopía, que es esta extendida con esta coloración. Y también vamos a ver los distintos parámetros de calificación que vamos a dar, porque se califican en lo que es baciloscopía pauci bacilar de 1 cruz, de 2 y de 3 cruces. Entonces eso ya lo vamos a escribir. Pero también el otro, la otra forma de diagnóstico microbiológico convencional es el cultivo. Y es utilizando medios ultra selectivos, como es el medio de Lowenstein-Jensen o medio de Ogawa, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero la estrategia fundamental pues sería principalmente los sintomáticos respiratorios. ¿A quién denominamos sintomático respiratorio? Todo paciente que presente tos persistente por más de 15 días. Ese es un sintomático respiratorio, es un concepto, eso no deben olvidarlo. Y el objetivo pues es hacer la mayor captación de estos pacientes. ¿Para qué? Para que inicien un tratamiento. Porque estos pacientes, si no los tratamos, ¿qué va a pasar? Van a estar en medio de la sociedad, van a seguir tosiendo, van a seguir eliminando el bacilo y van a seguir contaminando a más personas. Por eso es que es importante su captación y que cumplan los esquemas de tratamiento. Van a ver que los tratamientos también son bastante largos y también están compuestos de distintos antibióticos. ¿Y esto por qué? Porque este microorganismo crea fácilmente resistencia. Y por eso que vamos a tener esquemas de tratamiento. Vamos a tener esquemas de tratamiento. Y también para recordar, ¿quién lo descubrió? Robert Koch. Por eso que también se le conoce como el bacilo de Koch, que algunos dicen el DK. Pero ¿cuál es su nombre técnico? Mycobacterium tuberculosis. Y esas son las características de su pared. Pared pareciera la estructura de una bacteria gram positiva, que tiene abundante bacteriolligante. Pero ¿qué también vamos a encontrar dentro de esa pared? Ácidos micólicos. Los ácidos micólicos y también compuestos séricos. Y esos compuestos séricos son los que le van a dar esa naturaleza impermeable. Sus características, ya hemos dicho, no tiñe con la coloración de gram. Tiene esta propiedad, que es la alcohol ácido resistencia. ¿Con qué coloración la vamos a evidenciar? Con la coloración de Sil-Nielsen. Ahí es donde vamos a evidenciar esta propiedad de alcohol ácido resistente. Son aerobios extrínsecos, por donde también pueden crecer microaerofilia y son inmóviles. Y en la coloración de Sil-Nielsen lo vemos con esta coloración rojo fucsia, porque van a retener a la fucsita básica genital. Esta es la coloración de Sil-Nielsen. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos nosotros en el laboratorio?
vemos la rotulación de las muestras, que estén bien rotuladas, tienen que estar con el nombre del paciente. No pueden venir muestras sin nombre, sin identificación. Después vamos a marcar los portaobjetos, las láminas, pero ¿con qué se le marca? Con lápiz de punta de diamante, de tal manera que los números o la identificación va a quedar permanentemente marcada. No puede ser ni con plumón ni con lápiz de cera, porque con la coloración, ¿qué va a pasar? Se Se va a barrer. Entonces tiene que ser una identificación con lápiz en punta de diamante. ¿Qué más? Partir el aplicador. ¿Cómo vamos a hacer la extensión de la muestra? No puede ser con estas asas de metal que ya están viendo pegadas al muro. Con esas asas no. Porque eso qué implica, que yo coja la muestra y luego lo tengo que quemar, ¿no? Con el mechero. ¿Y qué va a pasar cuando yo queme esa asa con muestra de esputo al mechero? Se va. Se evapora. ¿Pero qué más? Muere. No, ya está bien que muera, pero ¿qué más? Va a chisporrotear, ¿no? Va a hacer... Y en ese chisporroteo, eso que se va a quemar la muestra, ¿qué se va a crear? Micro aerosoles. Y en esos pequeños microaerosoles puede flotar el microbacterio. Entonces se pueden contaminar. Y es por eso que no se utiliza el asa de metal. ¿Qué utilizamos? Un monadientes. Puede ser un asa de madera, un bajalemo que rompamos, un aplicador de madera o de plástico. Porque una vez que yo lo utilice, se supone que ese aplicador lo tengo que poner en lejía para que se dé sin efecto. Y es por eso que se utilizan estos aplicadores de madera o de plástico. Después de la muestra de esputo se selecciona la muestra más purulenta y después se deposita en la lámina portaobjetos y se hace un extendido más o menos de 2 por 1 centímetro, buscando que la extensión sea lo más homogéneamente posible. Una vez que ya se hace la extensión de la muestra, se fija. Lo hacemos la misma fijación con fuego. Hacemos la misma fijación. Y después empieza la coloración. ¿Qué hacemos? Cubrimos todita la lámina con el primer colorante, que es la carbol fucsina o fucsina básica chemical. La cubrimos totalmente. Y luego por debajo vamos a aplicar una fuente de calor. Vamos a calentar la muestra sin que llegue a la ebullición, solamente para que produzca un vapor. Y esto lo hacemos 3 veces. Es decir, provocamos 3 vapores. Ya les voy a explicar el fundamento. Eso tiene una explicación. Una vez que ya se han salido los 3 vapores, dejamos que repose la muestra por 5 minutos. Después enjuagamos. ¿Y después qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el decolorante. ¿Cuál es el decolorante? El alcohol ácido al 3%. Y lo dejamos por 3 minutos. Luego enjuagamos. Y luego cubrimos finalmente con el azul de metileno por 1 minuto. Lavamos y dejamos secar y observamos al microscopio. Y tenemos que observar con el microscopio con el objetivo de inmersión. ¿Cuál es el objetivo de inmersión? Es el de 100. El de 100. Entonces acá están todos los pasos que hemos hecho. Acá está vamos a tener en esta columna donde son las bacterias alcohol ácido resistentes, las que tienen la propiedad y las que no tienen la propiedad. Pónganse su gorra. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? La fijación. En ambos casos va a ser lo mismo. Se van a fijar ambas bacterias. Ambos tipos de bacterias se van a fijar. Después vamos a cubrir con el colorante, la fucsina básica chemical. Y después vamos a aplicar lo que es el calor. ¿Se acuerdan que les dije que la pared era totalmente impermeable? ¿Pero por qué era impermeable? Por los ácidos micólicos. Por las ceras y los ácidos micólicos, ¿no? Por esa naturaleza lipídica que tiene la pared. Entonces, ¿cómo hago yo para que entre el colorante? ¿Ustedes han comido chacho, han comido algún chupe? ¿Qué pasa cuando se enfría el chupe? ¿Qué pasa con la grasita del caldo? Se pone dura, ¿no? Igualita es la grasa que tiene el micobacterio. ¿Y qué va a pasar si yo lo caliento? Caliento esa grasa. Se derrite la grasa, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Sus moléculas se van a separar. Y al separarse, ¿qué es lo que va a permitir? De que la carbonfucsina
entre dentro de la micobacteria. Bacteria. Dejo que se enfríe. ¿Qué vuelve a pasar con la grasa? Se vuelve a solidificar. Entonces las moléculas otra vez se van a juntar y la pared otra vez va a ser impermeable. Entonces va a atrapar la carbolfucsina, se va a quedar dentro. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder acá. Acá va a ingresar, normalmente no va a tener ningún inconveniente, va a entrar la carbolfucsina. ¿Qué después hacemos? La decoloración con el alcohol ácido. ¿Qué va a pasar aquí? La pared es impermeable, es resistente al alcohol ácido. Ese es el momento en que se demuestra esta propiedad, alcohol ácido resistente. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Qué se va a decolorar? Va a salir todo. Se enjuaga y lo cubrimos con el azul de metileno. ¿Qué va a suceder aquí? La pared sigue impermeable. No va a entrar el azul de metileno. Acá sí. De tal manera que todo el fondo, todas las células que no tienen esta propiedad de ácido resistencia se van a ver de color azul. Y las que tienen la propiedad de alcohol ácido resistente se van a ver de color fucsia, de color rojo. Porque están reteniendo la carbolfucsina o fucsina básica fenicana, ¿no? Listo, vamos a tener las micobacterias, las podemos clasificar así, de esta manera sencilla, por la velocidad de crecimiento y por la formación de pigmentos. Por la velocidad de crecimiento tenemos las de crecimiento rápido y las de crecimiento lento. ¿Dónde cae el micobacteria en tuberculosis? El crecimiento lento. Porque cuando las cultivamos en estos medios, que es el lobo Jensen o el Ogawa, ¿cuánto demora en crecer un micobacterio? Y eso ya lo discutimos al inicio de clases. ¿Cuánto demoraba un cultivo de micobacterias? Hablamos de micobacterias en tuberculosis. 60 días, porque es de crecimiento lento. Hay otras micobacterias de crecimiento rápido, sí las hay, son micobacterias activas. En lo que es la formación de pigmentos, vamos a tener las que forman y las que no forman pigmentos. ¿Dónde está el micobacterio en tuberculosis? Este es. En las que no forman pigmento. Por lo tanto, vamos a ver colonias de color beige o de color blanquecino, sin pigmento. Pero también van a haber otras que sí lo forman. Y lo van a formar bajo dos condiciones: o en presencia de luz o en ausencia de la misma. Cuando se forman con presencia de luz, son fotocromógenas. Y cuando es en presencia de la oscuridad, en ausencia de luz, es fotocromógena. Y esta es una tabla que incluye en su guía. Acá están clasificadas todas las micobacterias de importancia clínica para nosotros, de lo que son de crecimiento lento, como también las que forman y no forman pigmentos. Hay otras bacterias que van a ambientar o van a tener esta propiedad de alcohol ácido resistente. Sí, pues sí la hay. Tenemos a la nocardia, que hasta hace poco no se sabía si era bacteria, hongo. No la creo que es lo que están clasificando como hongo. Tienen también esta propiedad de alcohol ácido resistente. Pero también los coccidios van a tener esta propiedad de alcohol ácido resistente. ¿Qué coccidios tenemos? ¿Y estos están presentes en qué pacientes? Esa es pregunta del examen. Tenemos lo que es el Cryptosporidium, la ciclospora, la isospora, que van a producir cuadros diarreicos. ¿En quiénes? En pacientes inmunosuprimidos. ¿Principalmente quién? Los pacientes infectados con el VIH. En estadio SIDA, en estadio terminal. ¿Y estas coccidias cómo las detectamos? Igualito también, porque van a tener esa propiedad alcohol ácido resistencia. Pero no las podemos colorear con la coloración de Sid Nielsen, sino las tenemos que colorear con esa coloración de Kim Jung. ¿En qué consiste esta coloración de Kim Jung?
Es el mismo procedimiento de Sil Nielsen, los mismos colorantes, solo que no se aplica calor. La coloración de Kim Jung también se conoce como el Sil Nielsen frío. Y vamos a ver que el Mycobacterium tuberculosis está dentro de este complejo que tiene el mismo nombre, que es el complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué especies están dentro? Esa es la pregunta del examen. Está el Mycobacterium tuberculosis, que ya les he mencionado, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano, que es igualmente afecta al hombre. Está el Mycobacterium caneti, microti, pinnipedi, chotzi. Ellos infectan a otros animales. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Ya te los mencioné. Cansancio, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, tos persistente por más de 15 días. Pero el paciente también les va a decir que en la noche suda bastante. Ese es otro signo que también les debe hacer sospechar a ustedes de que el paciente tiene tuberculosis. El Mycobacterium bovis, ¿dónde lo hemos visto involucrado? Con la vacuna del BCG. ¿Qué significa BCG? Ahí está, pues. Bacilo de Calmette Guerin. ¿Para qué se utiliza esta vacuna? Porque todos estamos vacunados. ¿No se han fijado en su hombro? Si tienen acá en el hombro derecho, si tienen una cicatriz. Esa es la marca donde nos han puesto la vacuna. ¿Para qué sirve esa vacuna? Tuberculosis. Ya sé tuberculosis, pero ¿para qué? Pues? ¿Qué impide? ¿Se complica la enfermedad? La toxina actúe sobre nosotros. No. O sea que la enfermedad se ataque a otros órganos, se disemina. Más o menos. ¿Para qué sirve el BCG? Para evitar que se produzcan los cuadros graves de tuberculosis. ¿Cuáles son esos cuadros graves? Tuberculomas en el cerebro. Pues. ¿Cómo se llama eso? Meningitis tuberculosa. Ese es uno. ¿Y cuál es el otro? La tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar. ¿Qué es la tuberculosis miliar? Cuando ya se ha diseminado. Es una tuberculosis que está diseminada. ¿Cómo se ve en el pulmón cuando se ven las radiografías? Van a haber múltiples granulomas, múltiples puntitos. Hasta hace algunos años era peor raro. Yo también, cuando he sido estudiante, solamente la tuberculosis miliar la vi en libros. Ahora la estamos viendo en el hospital, en ciertos casos. Pero se está viendo. No sé si será por el efecto de la reciente pandemia, será por estos movimientos ridículos antivacunas, eso se tiene que investigar. Pero estamos encontrando de nuevo tuberculosis miliar. Y en gente joven, pacientes de 30, 40 años. Uno de los pacientes que vi que ya falleció en el hospital era un paciente varón de 40 y tantos años, obesidad mórbida, diabético, y que tuvo la tuberculosis miliar. No solamente le infectó los pulmones, se fue hasta la cabeza, está en todo su cuerpo. Esas son las características del Mycobacterium tuberculosis, de crecimiento lento, de 2 a 4 semanas, semiosólidos, niacina positivo, reduce nitratos anhidritos, catalasa positivo, a media temperatura ambiente, y catalasa negativo después de calentar el cultivo a 68 grados por 20 minutos. Esas son sus características bioquímicas. Y hasta hace un tiempo, estas son las características que se hacían para poder identificar. Porque ya nosotros hacemos nuestro cultivo, crece, crece. Pero como yo sé que es un Mycobacterium tuberculosis, entonces tenía que hacer estos estudios, estas pruebas, para definir qué es un Mycobacterium tuberculosis. Y aparte también por la característica de la colonia. ¿Cómo son las colonias? Miren, ¿qué aspecto tienen? Parece no son perlas, pero eso lo deslizó. Arroz. No. ¿Qué forma tiene? Arroz. Parece como si fuera miga de pan. En miga de pan, parece como si fueran pequeñas con flores. Esa es la característica que van a ver en lo que es el medio selectivo.
En lo que es la baciloscopía, en lo que vamos a leer ahora, ¿cómo se informa cuando hay una positividad? Cuando yo observo estos bacilos rojos en mi extendido, se va a reportar así. Negativo. En 100 campos no observo nada. Negativo. Dudoso, o también se le conoce como pausivacilar. Cuando en 100 campos, ¿cuántos se encuentran? De 1 hasta 9 bacilos alcoholácido resistentes. Ese es pausivacilar. Una cruz, cuando es de 0 a 1 bacilos por campo, en promedio. Y cuando es en total, en 100 campos, ¿cuándo definimos que es una cruz? Cuando encontramos de 10 a 99 bacilos en 100 campos. Sí, me entiendo, me dejo entender, ¿no? Esto que les estoy poniendo acá de 0 a 1 es en promedio por campo, cuando leo en 100 campos. Dos cruces, de 1 a 10 bacilos en promedio por campo, en 50 campos. Y 3 cruces, más de 10 bacilos en promedio por campo, cuando leo hasta en 20 campos. ¿Sí? ¿Está entendible, no? Si hay alguna duda, me dicen. ¿Está entendible? Sí. ¿A qué se refiere con campo? El campo microscópico, pues hijo. Ah, Esto que lees con el objetivo de 100, ah, ese campo redondo es por campo. Por cada campo que vas viendo, vas contando y vas también numerando. ¿Cuántos bacilos encuentras? Esa es la forma de hacer las baciloscopías. Con coloración de SIL y SIL-Nielsen, que es lo más barato, que es lo que nos han metido en la cabeza todos los años a nosotros, que lo más barato es lo mejor, que esto por los costos. Pero eso ahora se está dejando de lado. Esta es la baciloscopía por SIL-Nielsen. Acá cuando nos encontramos en este campo cuadrado, porque ni los campos son redondos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, hay un montón. Sí. Hay un montón, hay más de 10. Entonces, ¿cuántas cruces le daría en este campo? 3. De 3 cruces, porque hay más de 10. Pues. Esa es otra coloración, y esta es coloración por auramina, rodamina. Y acá ya no utilizamos este microscopio, utilizamos un microscopio de fluorescencia. ¿Y con qué se lee? Con el objetivo de 40. O sea, es más panorámico, es más fácil. ¿Y cómo vamos a ver a las micobacterias? Fluorescentes. Es mucho más fácil poder hacer este tipo de baciloscopía. Y es lo que se está utilizando ahora. ¿Cuánto cuesta un microscopio de fluorescencia? Promedio. Unos 40.000, 45.000 soles. Un chinito. ¿Cuánto cuesta ese microscopio? Este microscopio. Un chinito, 3.000 soles. Por eso es que se sigue optando por eso. ¿Por qué? Porque es lo más barato. Y se sigue optando por la coloración de SIL-Nielsen. Pero ¿qué se necesita del operador? Que tenga pericia, que tenga experiencia. Cualquiera no puede hacer una baciloscopía. Porque tiene que ir buscando hasta encontrar. Es como buscar una aguja en un pajar. A lo menos cuando son pausivacilares o de una cruz. Tienes que ir campo por campo, verificando si hay o no hay. El cultivo. Vamos a tener tipos de medios de cultivo. Los hechos a base de huevo, los que son sin huevo, que son hechos a base de agar, y los caldos. Los que son hechos a base de huevo, porque dentro de su composición, ¿qué utilizamos? Las yemas del huevo. ¿Quiénes están? El agar Lowenstein-Jensen y el agar Ogawa-Kudo. El que nosotros utilizamos en seguridad social es este, el Ogawa-Kudo, que es lo que tenemos acá. Tienen la misma apariencia, porque igualito tienen como inhibidor lo que es el verde de malaquita, por eso va a tener ese color verde esmeralda, tanto el Lowenstein-Jensen como el Ogawa. Pero ¿cuál va a ser su diferencia? La fuente de nitrógeno, esa es la que va a ser la principal diferencia.
Hay otros componentes, pero la principal diferencia es la fuente de nitrógeno. En el Lowenstein-Jensen es la asparagina y en el Ogawa-Kudo es el glutamato de sodio. ¿Dónde conseguimos nosotros el glutamato de sodio de manera casera? No, la sal es cloruro de sodio. Te estás aproximando, tiene apariencia. El Ajinomoto. El Ajinomoto es glutamato de sodio. Y a veces también cuando no tenemos en el hospital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprar lo que no debería hacer, compramos Ajinomoto y lo tenemos que utilizar como para preparar el medio Ogawa-Kudo. El otro medio, que es el medio que no utiliza pues huevo, sino utiliza agar, es el medio de Middelburg, que ahora lo tenemos en tubo o en placa, el 7H10. Los carios, Middelburg 7H9 y el medio de Dupos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Y esas son las características de las colonias, como me dije, son sin pigmentación, como lo veis, y tiene esa apariencia, ¿no? en miga de pan, o esa apariencia exofítica, ¿no? como una coliflor. Y estos son los componentes, ¿no? tanto del Lowenstein-Jensen como el Ogawa-Kudo, pero esta es la fuente de nitrógeno que va a caracterizar cada uno. Las parraginas del Lowenstein-Jensen y el glutamato de sodio en el Ogawa-Kudo. ¿Sí? No se olviden, esas son preguntas de examen. Eso por cultura general ustedes deben de saberlo. Y se dan cuenta que tienen la misma apariencia, ¿no? El mismo color verde. ¿Y cómo se preparan los tubos? Así, en plano inclinado, con un gran pico de flauta. Fondo, tiene un fondo pequeñito. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué hacemos ese pico de flauta largo? Es un ambiente aerobio. Porque este es un aerobio estricto, tal como les mencioné. Puede ser microaerófilo, sí, pero es un aerobio estricto. Ahora los cultivos. Una vez que pasan los 60 días, se está tratamiento, pero tengo que dar los informes. Que puede ser el número de colonias, cuando son poquitas, una cruz, dos cruces, tres cruces. Número de colonias, cuando son 1 a 20 colonias. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Positivo y el número de colonias que estoy contando. Si es más de 21 a 100 colonias, ya hablamos de una cruz. Cuando hablamos más de 100 colonias, pero están separadas, pero están separadas, están aisladas, es de 2 cruces. Y cuando hay más de 100 colonias, pero están confluentes, como en este caso, está una sobre otra, eso es confluente. Entonces decimos 3 cruces. Eso lo tienen que saber de memoria. En nuestro país la tuberculosis es prevalente. Es prevalente. Y tienen que saber las interpretaciones. Los medicamentos, hay distintos medicamentos, pero la base, lo que es el esquema básico, las drogas de primera línea, ¿cuáles son? La rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etantutol. A quien me toque exponer esto, por favor, bien claro los mecanismos de acción y las reacciones adversas, bien separadas, no me van a hacer tablas, que van a venir con su tabla enorme y se van a poder leer, no. Cada medicamento con todo lo que le corresponde y bien hecho. Pero también el Ministerio ha clasificado las drogas de segunda línea así en grupos A, B, C. ¿Qué es lo que tenemos en el grupo A? Tenemos el levofloxacino, moxifloxacino, que son fluoroquinolonas, ¿no? La belaquilina y el linezolida. En el grupo B que tenemos la sulfacinina, la cicloserina. En el grupo C, imipenem, meropenem, etambutol, piracinamida, micacina y tiamina. Esas son definiciones operativas que también las tienen que saber por cultura general.
Cuando hablamos de un caso de tuberculosis resistente, dicen así, es fácil. Cuando es resistente a la isoniazida. Eso es una monoresistencia. Resistencia. Resistencia a la rifampicina también es una monoresistencia a la rifampicina. Multidrogo resistente, que es el MDR. Cuando hablamos de un MDR, cuando hay resistencia a la rifampicina y a la isoniazida a la vez. Entonces necesita otro esquema de tratamiento. No va a ser el mismo esquema. Porque en el esquema básico que hemos dicho que será rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Pero si hay resistencia a los dos, lógicamente ya no se puede dar, pues. Entonces se tiene que cambiar por drogas de segunda línea. ¿Qué más? Tenemos lo que es este es un concepto nuevo, porque hasta hace unos años solamente había lo que era MDR y XDR. Ahora, ¿qué es lo que se está hablando? También de lo que es el pre-XDR. Cuando hablamos de una tuberculosis pre-XDR, cuando cumple las condiciones del MDR o resistencia a rifampicina y resistencia detectada a cualquier fluorquinolona. Ese es un pre-XDR. Aparte que ese MDR también tiene resistencia a cualquiera de las fluorquinolonas. No se olviden, en Arequipa tenemos este pre-XDR, lo tenemos. Ese sí, ese ya es el XDR. Cuando hablamos de una tuberculosis XDR o extensamente resistente o extremadamente resistente, se denomina así cuando la tuberculosis cumple la definición de tuberculosis a rifampicina o MDR, resistencia de detectar cualquier fluorquinolona, pero que se adiciona al menos uno de los medicamentos que pertenecen al grupo A. ¿Quién está en el grupo A? Aparte de las fluorquinolonas. Betaquilina, olinezolina. Se dan cuenta, esos son conceptos que tienen que saber, y eso están de libre disposición. Todos los manuales de tuberculosis son de libre acceso, lo pueden bajar del Ministerio de Salud. Poliresistente, se denomina así a la persona con resistencia detectadas a más de un medicamento antituberculoso sin cumplir el criterio de MDR. Puede ser cualquier medicamento tuberculoso para que sean más de uno. Pues es un poliresistente. Los métodos diagnósticos, lo que les he mencionado es lo convencional. Entonces, ahora, ¿qué está en boga? Los nuevos